Buenas, les saludo profesor Miguel. En este video vamos a continuar trabajando con Word. En este caso vamos a ver cómo crear tablas de contenido o los índices, como lo vemos tal vez en algunos libros. Para crear una tabla de contenido, ya que Word nos da la facilidad de generarlo automáticamente, necesitamos utilizar los estilos. En los estilos, ¿dónde los encontramos? Los encontramos en la pestaña o menú inicio, aquí en la parte derecha, donde podemos encontrar múltiples estilos de texto o de la fuente. Cada estilo viene acompañado de un nombre, de un título que lo acompaña, y cada uno de ellos pues tiene en específico un tamaño, una forma, un color de la fuente, que esto también lo podemos editar, claro. Entonces, lo primero que vamos a hacer para poder trabajar con el índice, o en este caso para generar una tabla de contenidos o el índice, vamos a crear texto. Vamos a ir ingresando texto de manera que al final generemos nuestra tabla de contenido. Lo primero, vamos a colocar un título, vamos a ayudarnos de un tema, en este caso que sea la robótica. Esto va a ser mi título. Luego voy a tener como subtítulo, en este caso, la introducción. Luego voy a tener las leyes de la robótica. Y luego voy a tener las fases de la robótica. Listo. Ahora, robótica vendría a ser mi título principal, mientras que introducción, leyes de la robótica y fases de la robótica vendrían a ser los subtítulos de robótica. Dentro de las fases de la robótica voy a generar otros subtítulos, en donde yo voy a enumerar cada fase de la robótica para poder ingresarle el texto o la información correspondiente, ¿no? Entonces vamos a poner los subtítulos, que el primero sería la problemática. Okay. Luego tenemos el diseño. Luego tenemos la construcción. Aquí nos falta la tilde. También faltaba la S. Luego tenemos la programación. Luego las pruebas. Luego la documentación. Y para finalizar la presentación. Listo. Entonces, todo esto vamos a ordenarlo de manera jerárquica. En este caso vamos a decir quién depende de quién, pues, ¿no? Primero ya habíamos dicho que introducción, leyes de la robótica y fases de la robótica eran subtítulos de este título. Y luego las 7 fases que enumeré aquí serían subtítulos de fases de la robótica, ¿no? Entonces vamos a ordenar esto. Para poder generar la tabla de contenidos de forma automática necesitamos establecer qué título o qué nivel de título es cada uno de lo que hemos agregado aquí de estos textos. Entonces la robótica vamos a decir que es el título 1. Entonces si nosotros le damos clic ahí, la robótica ya pasa a ser el título número 1. Vamos a ir a vista y en vista vamos a activar el panel de navegación. ¿Esto es para qué? Para ver más o menos cómo se va a ir estructurando nuestra tabla de contenido. ¿Listo? Entonces vamos a ir a inicio ahora sí. Ahora, introducción va a ser título 2, al igual que leyes de la robótica también va a ser título 2 y fases de la robótica también va a ser un título 2. ¿Esto por qué? Porque los tres vendrían a ser subtítulos de robótica, por eso es que lo ponemos los tres al nivel de título 2. ¿Listo? Entonces ahora esto de aquí, de las 3 fases, de las 7 fases, perdón,
Estas 7 fases pertenecen a el subtítulo fases de la robótica, por lo que deberían de estar un nivel por debajo. Entonces estaríamos diciendo que estos serían título 3. ¿Para qué? Para indicar de que efectivamente son subtítulos de fase de la robótica. Entonces aquí ya podemos ver más o menos la estructura. Entonces tenemos como título principal la robótica, luego tenemos introducción, leyes, fases y todas las 7 fases como subtítulos o subtítulos de fase de la robótica. Si nosotros quisiéramos añadir más subtítulos, por ejemplo, dentro de las leyes de la robótica, que son 3, podríamos poner aquí ley 1, ley 1, ley 2 y ley 3, ¿no? Entonces, estas 3 podría ser título 3 también, pues, ¿no? ¿Para qué? Para indicar que son subtítulos de leyes de la robótica. Entonces, de esta manera nosotros ya podemos estructurar mejor, ¿no? Y aparte que ya nuestra navegación aquí se está actualizando y se está generando la estructura correspondiente. Otro dato importante sería que estos subtítulos tendríamos que tal vez respetar un tema de sangría, pues, ¿no? Le podríamos aquí aumentar la sangría para hacer, o que en este caso parezca que realmente dependen de este subtítulo, pues, ¿no? Igual podríamos hacerlo con estas 7 fases, aumentamos sangría y así lo tendríamos. Entonces, de tal forma que ahora el título principal lo que podríamos hacer es centrarlo. Bueno, lo centramos y podríamos cambiar el tipo de la fuente tal vez, y podríamos también cambiar el tamaño. Ahora, aquí en la introducción ya nosotros podríamos colocar texto, y fíjense que yo después de dar clic aquí y presionar el enter, automáticamente se cambia bueno, en este caso el estilo de normal, y eso es lo correcto, porque si nosotros no dejamos, o dejamos en este caso que siga activo en el título 2, por ejemplo, todo nuestro texto que colocaríamos a continuación tendría el mismo formato que tiene la palabra introducción, el color, el tamaño, el estilo de fuente y todo ello, pues, ¿no? Entonces, aquí yo voy a generar texto aleatorio. Lo normal sería que ustedes ingresen ahí el contenido real sobre la introducción a la robótica, pues, ¿no? Entonces aquí voy a poner 4, no, voy a poner 2,5. Cierro paréntesis y ahí he generado texto aleatorio, ¿no? Cabe mencionar que aquí también podríamos nosotros haber agregado imágenes y todo eso mediante la pestaña de insertar, ¿no? Que esto ya lo hemos visto en videos anteriores. Ahora, dentro de las leyes de la robótica yo voy a colocar, bueno, una ley dentro de cada uno. Entonces voy a poner por aquí igual rand, y aquí sí voy a poner 1,3 o 2. Ya sabemos que aquí 1 representa el párrafo y 2 representa las líneas o la cantidad de líneas que va a tener ese párrafo. Entonces ahí tenemos esto de aquí. Lo voy a aumentar también la sangría, que sería lo correspondiente, y lo tendríamos así. Bueno, esto de aquí también lo puedo copiar nuevamente, lo puedo pegar aquí. Esto ya nosotros lo podemos buscar en internet, ya, porque ahí tenemos la fuente de cuáles son las 3 leyes de la robótica dadas por Isaac Asimov. Ya, luego aquí la problemática, también vamos a generarle texto, igual rand. Aquí sí vamos a generar un poquito más de texto, bueno, en este caso sería 3,4. Listo, ahí tenemos entonces más texto. Esto de aquí, lo correspondiente es aumentar la sangría también para que esté al mismo nivel, y tal vez justificar también el texto, ¿no? Para que todo esté bien ordenado, así. Entonces lo que estamos haciendo es construir nuestro, en este caso, documento de investigación, tal vez de una tarea, de alguna información que estamos buscando, y lo estamos ordenando de tal forma de que se vea mejor, ¿no? Y más elaborado nuestra tarea o nuestro trabajo. Aquí vamos a seguir colocando los textos de prueba. Recuerda que son textos aleatorios. Aquí lo normal es colocar el texto
correspondiente de la investigación o del trabajo que estamos realizando. Listo, y finalizamos con presentación. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? Que entre todo lo que hemos estado realizando se han generado cuatro páginas, pues, ¿no? Entonces, en estas 4 páginas yo no podría saber en qué página ya básicamente ha quedado cada uno de ellos. Pero aquí con el panel de navegación yo puedo dar clic a diseño y básicamente me ayudaría a ubicarme rápidamente. Entonces vamos a aumentarle aquí el zoom, a dejarlo en 100%, que es lo normal. Vamos a aumentar un poquito más. Y si doy clic en Ley 1, automáticamente el Word me lleva ahí. Introducción también me lleva ahí. Si voy a documentación, también me lleva ahí. Esto es por parte de cuando todavía lo estamos trabajando en Word. Pero, ¿qué pasa ya cuando esto lo vamos a imprimir? O sea, lo vamos a tal vez a presentar. Entonces lo correcto sería generar una página. Vamos a generar aquí, insertar página en blanco, en cual en esta página en blanco, que sería la número 5, vamos a generar nuestra tabla de contenidos o el índice. Bueno, para hacer esto nos vamos a ir a, en este caso, referencias, ¿sí? A referencias, y en referencias tenemos aquí la tabla de contenido. Entonces si le damos clic, vamos a tener tabla automática 1, tabla automática 2 y tabla manual. Entonces, de preferencia suelo a veces utilizar la tabla automática número 2, pero si ustedes desean utilizar la automática 1, no hay problema. Yo le voy a dar clic aquí a la número 2, que me dice tabla de contenido. Bueno, ¿qué me muestra? Me muestra el título, que está en la página 1. Luego tenemos aquí ya el diseño, que vendría a estar en la página 2. Luego tenemos las pruebas, que vendría a estar en la página 3. Y luego tenemos la presentación, que está en la página 4. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que todo se está acomodando o generando automáticamente de acuerdo a la cantidad de páginas que tenemos de nuestro trabajo o tarea de investigación, ¿no? Y lo bueno es que si nosotros realizamos algún tipo de cambio aquí en este caso nuestra redacción, en nuestro documento, o tal vez incrementamos más hojas, no haría falta de volver a crear esto de aquí, sino simplemente darle clic aquí a la tabla de contenido, y aquí nos saldría una opción de actualizar tabla. Entonces yo le doy clic aquí, actualizar tabla. Aquí me dice, bueno, actualizar solo los números de las páginas, siempre y cuando no haya agregado más páginas. Bueno, podría solamente dejarlo en esta opción y darle a aceptar. Pero ¿qué pasa si yo he generado más páginas, el texto ha cambiado, toda la parte de la estructura ha cambiado? Lo correcto sería darle clic aquí a actualizar toda la tabla, le doy a aceptar y toda esta tabla se actualizaría en base a los últimos cambios que se han realizado. Y así ya no tendríamos la necesidad de a cada momento estar borrando y creando la tabla de contenidos o creándolo nosotros manualmente, ¿no? Ya que el Word nos da esta facilidad de crear este índice o tabla de contenidos. Muy bien, esto ha sido todo por este video. A practicar. Muchas gracias.